Pero ¿por qué quieren destruir las instituciones de la República? ¿Por qué? Porque lo último que quiere el presidente es que a partir del 25 haya un Estado de Derecho. Porque si hay un Estado de Derecho, una cantidad gigantesca de morenistas se van a ir a la cárcel. Con un Estado de Derecho van a ir a la cárcel. Y dice, no podemos permitir un Estado de Derecho a partir del 25. Y vamos a deteriorar todo lo que se pueda deteriorar para que esto no se dé. La peor amenaza para Morena es la construcción de un Estado de Derecho. Y no quieren el Estado de Derecho. Y me queda muy clara la razón, ¿verdad? Saben muy bien las que deben y saben que se irán a la cárcel. Acaba en Pemex para tener más ingresos. Pero yo diría, Charlie, volviendo al punto, el presidente no está dispuesto a bajar sus programas sociales, porque con eso va a financiar sus campañas y con eso va a comprar los votos. Pero lo que ha hecho es recortar el gasto en las otras dependencias, por ejemplo, en salud, en educación, en todo ha recortado. Entonces el servicio público no solamente se ha deteriorado porque corrieron a los que sabían, los cesaron, sino que ahora le recortan. ¿Qué va a pasar con los recursos del INSABI, por ejemplo? Bueno, ven nada más ¿A dónde se van? El agujero que hay en el INSABI. Es una fortuna. Entonces van a recortar. Entonces el servicio público se va a deteriorar gravemente. Primero que digan dónde está el dinero, que dijeron que era como $500 millón de pesos. Por eso es que yo insisto ¿Dónde está? en que el próximo gobierno tiene que ser absoluta y totalmente transparente, no solo en cuanto a los criterios de asignación del presupuesto, sino también cómo se asigna cada contrato. Tiene que ser sujeto del más severo escrutinio público, cada contrato que se asigne, y por lo tanto vamos a convertir algo que es forzado, si tú quieres, porque no hay de otra, en una cultura de la transparencia, una cultura de la honestidad. Pero ¿por qué quieren destruir las instituciones de la República? ¿Por qué? Porque lo último que quiere el presidente es que a partir del 25 haya un Estado de Derecho. Porque si hay un Estado de Derecho, una cantidad gigantesca de morenistas se van a ir a la cárcel. Con un Estado de Derecho van a ir a la cárcel. Y dice, no podemos permitir un Estado de Derecho a partir del 25. Y vamos a deteriorar todo lo que se pueda deteriorar para que esto no se dé. La peor amenaza para Morena es la construcción de un Estado de Derecho. Y no quieren el Estado de Derecho. Y me queda muy clara la razón, ¿verdad? Saben muy bien las que deben y saben que se irán a la cárcel. Acaba de haber una expresión del presidente respecto de la crisis del 25. Es decir, dijo él, no va a haber crisis este año, no va a haber crisis el año que viene, pero va a haber una crisis en el 2025. Sí. Es Matusalén. el año en que ya no va a estar él. No le toca, ¿no? Muy interesante, pero al mismo tiempo, es decir, ¿cuáles son los elementos por los cuales se anuncia una crisis del 2025? En todo el mundo lo que están diciendo es, va a haber o no va a haber recesión en el 2023, máximo en el 2024, pero nadie está hablando del 2025 simplemente porque está muy lejos y en segundo lugar porque para entonces cualquier situación que haya habido este año o el próximo, pues ya se habrá enderezado, ya se habrá compuesto. Y sin embargo, él está hablando del 2025. Otra vez, es muy difícil de entender por qué, ¿no? Y quizá las razones son las que tú mencionas. Sí, claro, él lo último que quiere, pero bueno, pues acuérdate aquel rey francés que decía, después de mí el diluvio, après moi le déluge. Bueno, yo te diría, él dice en el 25 que pase lo que tenga que pasar, pero yo ya voy a pasar la historia como el que... Pero te voy a decir una cosa. Va a pasar como el peor de la historia. No, sí, claro. No le va a alcanzar financieramente hasta el 25. Esto no tiene manera, sobre todo con el crecimiento económico, con la falta del Estado de Derecho, con el temor que hay para los inversionistas nacionales y extranjeros, con el escaso arribo de capitales extranjeros para financiar las empresas mexicanas. Hay una razón, a ver, cuidado. Hay una razón por la cual quizá el sector privado en México no sale airadamente a protestar, etcétera. Aunque, por cierto, debo decir que algunas de las cámaras están ya pidiéndole a los legisladores que hagan la impugnación respecto de lo que pasó el sábado.
Sin embargo, les propongo como una de las razones que al sector privado le está yendo bien. Muy bien. Al sector privado grande, al sector privado de las grandes empresas. Sí, es cierto. No me refiero a las pymes que no se recuperaron, que tuvieron que cerrar, a las pymes que tenían 3 o 4 empleados. Pero esas son las importantes. El 80% del empleo nacional lo tienen las pymes. Sí, pero Pues sí. yo te diría, la influencia real, muy importante, la ejercen las Grandes. empresas más grandes. Sí. Y les está yendo bien. Sí. Entre otras cosas, por el TEMEC y todas las cosas inerciales que tiene México, por la vecindad, por lo que tú quieras, porque el 80% de esta exportación cada vez mayor, ya 500 mil millones de dólares. Así, estamos ya entre uno de los exportadores más importantes del mundo. Sí, sí, sí. Es importante eso porque dices, bueno, y yo, ¿para qué me meto en un lío? Por un tema que quizá, pues, sí, no me parece cómo se hicieron las cosas, pero finalmente no tiene ninguna incidencia en mi empresa. Pero para eso están las cámaras también, ¿no? Las cámaras son de representación empresarial, que son las que tienen que hacerlo, ¿no? Pero las cámaras representan a los propios, Sí, claro. a las propias empresas. Sí. Si los empresarios dan señales de que no quieren que la Cámara A ver. que la Cámara proteste, pues entonces A ver, Ángel. no lo harán. No me lo harán. confundas que yo no soy economista. Yo sé que hay 5 millones de desempleados, ya lo sé. Yo sé que cerraron y no han reabierto porque no tienen apoyo siquiera del gobierno para apoyar a las pymes. De el 1 millón y pico de pymes, 30% ya dejó de existir. También sé que las grandes empresas corporativas les va súper bien. También sé que hay recesión. También sé que hay inflación por los precios que estoy viendo en el consumidor. ¿El diagnóstico del país es que estamos entonces a toda madre? No, lo que yo dije es que a las grandes empresas les va bien y en esa medida son ellas las más influyentes y también las que pues son muy importantes en cuanto a la actitud de las cámaras. Y entonces uno entiende por qué es que las cámaras al país, no son particularmente vocales. Dime una cosa, ¿al país cómo le está yendo entonces? Bueno, el país, lo que estamos, Porque si yo veo lo que estamos te teniendo, dije. este año, 2023, se habla de que vamos a crecer entre el 1.2 y el 1.8, ¿no? Dependiendo de cuál tomes. Digamos 1.5. Bueno, 1.5 está muy bien para Holanda, está muy bien para Alemania, Claro. está muy bien para Italia, pero para México es flagrantemente insuficiente. Y en el 2024 se dice que vamos a crecer Nada. igual o un poco menos y se le atribuye sobre todo a que Estados Unidos no va a crecer. Tienen razón, efectivamente nos afecta mucho, pero también hay que decir que las fuentes internas de crecimiento no están funcionando, No, claro que no. que es sobre todo el tema de la confianza, lo hemos dicho muchas veces, Sí. Carlos, Sí. Paco. La confianza genera inversiones y las inversiones generan el crecimiento y el crecimiento, como has dicho tú tantas veces, genera empleos. Y empleos mejor remunerados. Es lo que necesitamos. Pero fíjate que es muy curioso. A las empresas, grandes empresas les va bien. Sin embargo, la recaudación se cayó el 20%. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son suficientes las empresas grandotas, que puedan ser 30, 40, 50, no son suficientes para lo que requiere este país. Y claro, no hay certeza, no hay confianza y hay inseguridad